La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en el día santo de sábado. Estamos viviendo tiempos únicos, tiempos que nos muestran que nos acercamos al fin. Estamos en el día 626 de la guerra comenzada por Rusia en Ucrania y estamos en el día 36 de la guerra comenzada por Israel contra los palestinos en Gaza. Son exactamente 590 días entre el comienzo de la Primera Guerra y el comienzo de la Segunda Guerra. Aproximadamente 18 meses, 17, 18 meses. Y sabemos que este primer tiempo, según Daniel 12, debe durar como 3 años y medio. Este tiempo que nosotros hemos mostrado en los temas anteriores, que es el tiempo de los 7 sellos de Apocalipsis 6. Estamos viendo, no solamente nosotros, sino toda la tierra, el occidente de manera especial, estamos viendo estas guerras pequeñas allá a la frontera entre el occidente y el oriente, y cada uno está decidiendo si es importante o no, si tiene que cambiar su vida, si ve alguna amenaza más seria para el occidente en estas pequeñas guerras. Pero vemos como todos los países, los canales de noticias también están reaccionando, están reconociendo en los tiempos únicos que vivimos. Prácticamente la guerra en Ucrania es la más grande después de las dos guerras mundiales que han habido. Y ahora Israel ha comenzado esta guerra también, siendo provocado porque siempre es así, debido a un ataque terrorista. Han comenzado una guerra contra la nación inocente, contra toda la nación, y han comenzado a matar a los inocentes palestinos, civiles, igual que Rusia en Ucrania. Han atacado a los civiles, las escuelas, los hospitales, la infraestructura civil, los edificios, los campos de refugiados, igual que ha hecho Rusia allá en Ucrania. Y estamos en este contexto político, en este día de descanso que no es un día de descanso verdadero para casi nadie en este mundo, sino que solamente es un saborear de el descanso venidero de 1000 años. Y nos da un poco de tiempo para reflexionar en la palabra del Señor, para poder mirar estos eventos que hay en el mundo con los ojos de Dios. Es posible mirar lo que pasa en el mundo con los ojos de Dios solamente a través de la Biblia, porque la Biblia nos revela al Dios verdadero, nos revela su carácter, nos revela
su mente, la mente de Dios. Ese es el propósito más importante de este libro que tengo en las manos, de conocer a Dios, de conocer su mente, su carácter, sus pensamientos para con nosotros, sus criaturas, y de entender cómo Él ve todo lo que pasa en este mundo, cómo Él ve la maldad del ser humano, cuánto puede durar su paciencia hasta que su castigo venga sobre los malvados. Y lo que podemos entender de la Biblia es que su paciencia es muy larga para salvar y que seguramente vendrá su castigo y la liberación de los pobres, pero que todavía no. Todavía tenemos que ver el triste sufrimiento de los oprimidos en este mundo, orando por ellos, esperando aquel día de liberación por ellos, no por nosotros, porque nosotros estamos bien, a pesar de las faltas que podamos tener, pero por lo menos vivimos en tierra de libertad, mientras que ellos no. Ellos son oprimidos bajo el aplastar o el pisotear de esta cuarta bestia, la más terrible, la más grande que ha habido en la tierra, y que está usando a sus instrumentos, como a Rusia, como al gobierno fanático de Israel, para derramar sangre inocente. En este día de descanso el Señor nos ha dado Daniel capítulo 12 y Oseas capítulo 1 y 2. Nos ha dado esos capítulos para entender un poco más de lo que está pasando y lo que pasará pronto en la tierra. En Daniel capítulo 12 se nos recuerda de este tiempo de 1290 días en el versículo 11: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo y puesta y hasta la abominación espantosa o puesta la abominación espantosa, aquí se puede entender de dos maneras: o que son dos tiempos, 1290 más 1335, o que se trata solamente de un solo tiempo, comenzando con las trompetas, las 7 trompetas, que sabemos que debe durar alrededor de 3 años y medio, y que terminará en las 7 últimas plagas, es decir, el tiempo total sería alrededor de 1335 días, como anuncia aquí Daniel 12 con versículo 12. Inclinamos más en esta segunda interpretación, porque todavía la paz no fue quitada de la tierra. Hemos interpretado que el continuo puede significar la paz o la democracia, es decir, la paz que el Señor mantiene en este mundo a través de las democracias. Sin democracia no hay paz, no hubiera paz en este mundo. Y no hablamos de los defectos de la democracia. La democracia es, sin embargo, un reino de libertad, un reino de paz, un reino donde no te meten en la prisión o no te quitan la vida siendo inocente. Sin embargo, la democracia es el
reino político más semejante al reino de Dios que hay en este mundo. Sé que muchos opinan diferente, muchos han escuchado demasiadas cosas en contra del occidente, y para todos estos les invito a estudiar más profundamente la vida de los oprimidos en estas dictaduras del mundo, y aún si quieren ir allá y vivir allá, a ver si les gustan vivir en una opresión continua, en un mal continuo, en una amenaza continua. A lo mejor de esta manera podrán entender. Esto lo podrán entender solamente los que han vivido y han salido de ahí, de esas dictaduras. O lo pueden entender los que están bajo opresión en este momento, los de Ucrania, los de Palestina. Quisiera decir, antes de comenzar a leer, que hemos publicado unos videos en YouTube esta semana, estos días, que recomendamos a todos a escuchar todo para poder entender el contexto de lo que hablamos, para poder entender un poco más o recibir un poco de ayuda para la correcta comprensión de lo que pasa, porque el Señor nos ha advertido en Mateo 24 que el mayor peligro en estos últimos días es el engaño, es uno quedar engañado por los falsos predicadores o profetas o como queramos decirles. El peligro más grande es para nuestras mentes, es para quedar pensando o convencidos que Dios es el malvado y Satanás es el bueno. Claramente que no le vamos a decir a Dios malvado, pero vamos a reconocer o vamos a entender, si somos engañados, que los poderes de este mundo que son dirigidos por Dios, nosotros vamos a creer que son dirigidos por Satanás. Y las naciones que son dirigidas por Satanás, vamos a decir que son dirigidas por Dios o que son instrumentos de Dios. Es decir, vamos a nombrar el bien mal y el mal bien. Y esto en realidad es recibir la marca de la bestia. Lo hemos mostrado muchas veces que la marca de la bestia es posicionarse, tomar una actitud definitiva de parte de Dios o de parte de Satanás. Y el llamado de Dios es a través de lo que está pasando en la tierra. Es decir, el llamado de Dios para tomar posición de un lado es a través de lo que está pasando en la tierra. No basta con tener la Biblia en la mano, no basta con hablar de Dios o hacer algún bien. No esto espera el Señor, porque el Señor dice en la Biblia que hasta los sacrificios, las ofrendas, serán aborrecidas por Dios si vendrán por parte de aquellos que nombrarán el bien mal y el mal bien. Es decir, sabemos que antes de que venga el castigo de los malos, en realidad de los fanáticos, de los líderes y gobiernos asesinos en este mundo, el Señor permitirá un tiempo de 3 años y medio de corrección, de castigo limitado para con Jacob, quien hemos interpretado que es el occidente.
Y aquí, en ese tiempo, que está todavía en el futuro, se cumplirá este versículo que Dios aborrecerá las ofrendas o los sacrificios. Algunos se preguntan cuáles son los sacrificios del occidente ante Dios. Pues entiendo que las ofrendas del occidente serían las ayudas humanitarias que mandan. Estas son unas obras buenas, ¿sí? Mostrar amor, mostrar un juntamente sentir con los que sufren, mandarles ayudas como vemos que pasa en Ucrania, en Gaza. Es algo bueno, pero hasta estos serán vistos como algo desagradable por la falta de corrección de estas naciones grandes del occidente. Y entonces el Señor tendrá que permitir un tiempo de corrección, después del cual el Señor se tornará con misericordias al occidente y usará el occidente como su instrumento para castigar a los asesinos de este mundo. Todo esto lo hemos explicado con versículos, con muchísimos versículos en muchos libros de la Biblia en los temas pasados. Hoy no queremos hacer esto, no queremos volver a repasar eso. Aquellos que son interesados en entender correctamente la Biblia y no ser arrojados en algún tipo de fanatismo religioso, pueden entrar en YouTube, en nuestro canal Instituto Madison, o en la página web elultimoclamor.org, y ahí pueden escuchar los temas numerotados del 1 hasta este presente, que es 131. En la página web los tenemos en audio y algunos temas en video donde es necesario ver algunas imágenes. Para aquellos que no entienden por qué decimos estas palabras como cristianos, aquellos deben escuchar en orden para entender. Sabemos que ningún alumno podrá entender algo de la matemática, por ejemplo, si entra directamente en el año sexto o en el bachillerato o en la universidad. Tiene que aprender en orden, línea sobre línea, como dice la palabra de Dios. Para nosotros es menester estudiar de esta manera, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poco aquí, un poco allí, en orden. Si no estudiamos en orden la luz que Dios da, llegaremos a nombrar la luz tinieblas y las tinieblas luz. Así como tristemente he escuchado a muchos que con la Biblia en la mano dicen que Putin es el bueno, Rusia es la buena y el occidente es el malo. Estados Unidos son los malvados, aunque claro, hay defectos, hay errores cometidos, como este de ahora, cuando el presidente de los Estados Unidos se ha puesto del lado de Israel, de este gobierno, que de manera mentirosa hacia el occidente ha comenzado, entre comillas, a defenderse
Pero en realidad ha comenzado lo que Putin ha comenzado, es decir, cometer un genocidio y matar a los palestinos. ¿Hasta cuándo van a estar ciegos los del occidente? No sabemos. Cierto es que la democracia no acepta este mal contra los inocentes y contra los civiles, sino que es una defensora o un gobierno defensor de los derechos humanos y defensor de los civiles en tiempo de guerra. Solo que en este caso de Israel contra Gaza no se respeta eso, aunque Israel dice ser un gobierno demócrata. Pero en realidad no es así. En realidad, si van a escuchar el video que hemos publicado esta semana en YouTube acerca del nacimiento de Israel, van a ver que en realidad este país que no debe existir más debido al fanatismo, porque Dios ha dicho que solamente vivirán esparcidos entre las naciones, es decir, Dios les ha prohibido formar un gobierno porque no han conseguido conocer a Dios y guardar sus mandamientos así como Dios es y como Dios los ha escrito. Ellos los interpretan falsamente y la Biblia los ha convertido en asesinos, en criminales, en vez de personas mejores. Así que debido a esto ellos no pueden formar un estado según la Biblia. Y hay muchos argumentos que en este video, en ese documental acerca del nacimiento de Israel van a entender. Rusia ha tenido un papel decisivo en la independencia o en la formación del país de Israel. Rusia con su discurso allá en 1948 prácticamente ha sellado la formación de Israel, aunque los votos iban en contra de la formación de Israel. Pero Francia y Rusia han cambiado el rumbo de esa votación del occidente, es decir, de la ONU, de las Naciones Unidas, para formarse el Estado Israel. Y ahí se podrá ver todo lo que ha resultado de eso, toda la matanza, todo el mal y el sufrimiento de inocentes que ha resultado tras esa votación. Ahí, no sé si ahí o en otro, si van a buscar Israel en Wikipedia van a ver que Israel, aunque ha estado en lucha contra los árabes, contra los palestinos, ¿sí? En los años siguientes también, a pocos años después de formarse como Estado, sobre 1960, han comenzado ya el programa nuclear. Y esa no es una buena nueva, una noticia buena, como un país religioso que debería ser como un pastor, un predicador acerca de la bondad de Dios en este mundo, comienza a armarse con bombas nucleares. Y para un país como Israel,
un país de fanáticos religiosos, asesinos, armarse con bombas nucleares, eso no habla de bien para el futuro de este mundo. Sin embargo, ahora vemos las consecuencias de la manipulación de esa votación de hace 75 años atrás, casi, y vemos en qué ha resultado en cuanto a sufrimiento de inocentes. No estamos tomando parte de unos o de otros, no hacemos política, simplemente queremos hablar la verdad según la Biblia, queremos entender cómo Dios entiende la verdad acerca de lo que está pasando. No somos pro algún partido, pro alguna nación. En nuestros temas criticamos a todos los que merecen ser criticados, incluso el Occidente, y mostramos dónde deben corregirse. Queremos nombrar al bien bien y al mal mal. No podemos dejar de hablar de estas cosas y defender un lado o el otro sin hablar también de los defectos. Tristemente, al hablar de esos países comunistas o gobiernos comunistas, no tenemos muchas cosas buenas por decir. Y también al hablar de Israel actual, no tenemos cosas buenas, muchas cosas buenas. Hay un tipo de libertad, sí. Hay una libertad, como en China, puedes viajar con el avión, puedes salir del país, pero vivir en estos países de fanatismo no es una libertad completa, no es una libertad en realidad, porque estás sometido a la manipulación en lo que es Israel, hablando por los rabinos, por los que son fanáticos religiosos, por los que ven o leen en la Biblia, cegados por Satanás, ¿sí? Leen la Biblia con odio religioso y no han alcanzado conocer a Dios ni siquiera ahora, después de 3500 años de historia de Israel. No han entendido que Dios no pide matar a nadie. Dios no es un Dios de matanza, es un Dios de amor. Dios quiere paz, quiere que vivamos en paz, quiere que nos respetemos como criaturas suyas, aun si tenemos religiones diferentes o culturas diferentes. Tenemos que aprender a vivir en paz unos con los otros, lo que Israel no ha conseguido. Tristemente, en los videos que hemos publicado van a ver que esta situación se va a empeorar. Seguramente se va a empeorar, ya que Israel lleva 36 días, bueno, no exactamente 36 días en esta destrucción, pero casi un mes en este ataque, en esta destrucción sistemática de la infraestructura de Gaza. Y cierra los ojos, o incluso lo hace a propósito, a las matanzas de civiles y de inocentes, de niños,
incluso de heridos en el hospital. Están atacando los hospitales y quieren destruir el hospital más grande de Gaza. Y hablamos de hospitales donde están heridos amontonados en toda parte, en los pasillos, porque no hay lugar ya. Hablamos de hospitales donde no tienen ya casi energía eléctrica, están usando la luz de los teléfonos móviles para mirar a los pacientes. Es terrible la situación. E Israel no tiene ni gota de misericordia humana, no tiene nada de humanidad. Ese gobierno es totalmente satánico. Sí, en cualquier momento nos pueden cerrar esta emisión, pero tenemos que decir la verdad, aunque la digamos solo un poco de tiempo, como el Señor Jesucristo. Hasta que le cerraron la boca al Señor Jesús, pudo hablar por 3 años y medio. Estamos condenando a ese gobierno fanático de Israel. Y tristemente, ni los Estados Unidos ni Europa no han conseguido, no se han decidido en pedir el alto al fuego a Israel. Creo que el Señor permite todavía esta situación para el resto del mundo, para cada ser humano que mira estas cosas que pasan en Ucrania y en Gaza, para la correcta comprensión que el Señor quiere que la tengamos en la mente. Es por eso que es menester que Dios permita este sufrimiento de inocentes, para que nosotros los demás podamos tomar la parte correcta, tomar la decisión correcta. Y es por esto que el Señor ha permitido 6.000 años de historia del mal, para que no quedemos en nuestras mentes con algo en contra de Dios, como que Dios ha hecho algo malo. Dios no hace nada malo. Todo lo que hace es para salvar. E incluso a los que sufren por Él, a sus mártires, el Señor les dará un galardón que hará olvidarse por la eternidad del sufrimiento padecido en este mundo. Y rogamos a todos a mirar esos videos, incluso las noticias y los documentales que hemos puesto, porque ahí van a aprender mucho acerca de el mundo actual en el cual vivimos y de las cosas que le importan a Dios y que le duelen a Dios en este mundo. Van a ver un documental también de 1 hora acerca de Palestina, acerca de Afganistán, de ese país de 40 millones de personas que tristemente ha sido abandonado por el Occidente. 20 años han tenido esperanza de libertad, mientras el Occidente estaba allí tratando de liberarlos por los talibanes, de los talibanes fanáticos, religiosos. Y luego un día, en 2021 creo, un día han hecho sus maletas, la OTAN, y se han ido. Esta indiferencia al prójimo, al ser humano, que no se puede defender, esta indiferencia por parte del Occidente a lo que está pasando en la tierra, va a traer consecuencias tristes, pero merecidas
por todos estos que han tomado estas decisiones de abandonar al que sufre en su sufrimiento. Hay una situación terrible ahora ahí, además de la opresión de los talibanes, también la pobreza extrema. Es terrible cómo sobreviven, cómo logran a sobrevivir ahí las personas, pero no hay esperanza por ellos, no tienen esperanza más. Han tenido esperanza por 20 años. Así que ofrezcámosle nosotros esperanza y vamos a unirnos en oración cada día en nuestras oraciones. Recordémonos de los pobres, de los oprimidos, de los matados en este mundo. Oremos por Ucrania, oremos por los de Corea del Norte, oremos por los palestinos, oremos por los armenios, oremos por los de Georgia y oremos también por los afganos, los de Afganistán, el pueblo pobre afgano que son inocentes, que han caído en manos de Satanás, en manos del imperio de Satanás, de un gobierno satánico totalmente. Y aquellos que han escuchado todos los documentales que hemos publicado a lo largo de estos 2 años, y nuestros temas van a ver las similitudes entre todos estos gobiernos. Van a ver que hay características comunes. Entonces, vamos a estudiar un poco más acerca de estos 3 años y medio de las 7 trompetas, un tiempo que está muy cerca de nosotros. Es un tiempo terrible cuando ya la humanidad no será más jamás la misma. Todo cambiará. Según la Biblia, será un tiempo de castigo para el occidente, un tiempo de castigo para Jacob, un tiempo de corrección o de santificación, porque alguien ha dicho: lo que no hemos podido hacer en tiempo de paz, tendremos que hacerlo en tiempo de guerra, hablando de nuestra corrección y nuestra santificación. Vamos a abrir en Apocalipsis 11 o 12, 11, capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y vamos a leer este capítulo que no lo hemos explicado por completo. Hemos explicado los sellos, hemos explicado las trompetas, así por encima. Pero queremos centrarnos un poco en este capítulo. Que es el 6º sello. Este capítulo describe acerca del 6º sello, de la 6ª trompeta, perdón, pero en palabras muy simbólicas o espirituales. Vamos a leer el versículo 8. Y sus cuerpos muertos estarán en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente, noten, espiritualmente, es llamada Sodoma y Egipto. Entonces, este capítulo ya nos anuncia que tiene un lenguaje espiritual, es decir, simbólico, pero describe la situación política del mundo. Aquí se describe lo que pasa en el mundo. Vamos a volver al versículo 1. Dice: y fueme dada una caña
semejante a una vara, y el ángel se puso de pie diciendo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Ya sabemos que el lenguaje es espiritual. ¿Cuál es el templo de Dios? Seguramente no el de Jerusalén, porque ya no existe. Aquí habla de un templo de Dios que hay que medir. Y hemos mostrado nosotros en muchos temas que el templo de Dios es un símbolo para el ser humano también. La Biblia misma dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hemos mostrado que el ser humano tiene tres partes como el santuario, un consciente, un subconsciente y el cuerpo físico. Esas son las tres partes del templo humano. Y aquí, pero también hay otro símbolo para el templo de Dios. Hay otro simbolismo a nivel político. Así como Jerusalén simboliza algo e Israel simboliza algo a nivel político. Entonces, se le pide a Juan a medir el templo de Dios. Vamos a ir por un momento a Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo será con ellos y será su Dios. Aquí habla de un tabernáculo. Y sabemos que el templo también se ha llamado tabernáculo, el antiguo santuario de Dios. Entonces aquí entendemos que es el tabernáculo, el templo de Dios con los hombres que hay que medir. Y dice, mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, a los hombres. Empero, ekbalo, aquí es una palabra que se ha usado siempre para echar los demonios. Ekbalo se usaba para echar algún demonio de una persona. Es una palabra griega. Es decir, es empero, echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y pisarán la santa ciudad 42 meses, es decir, 3 años y medio. Nos encontramos con casi el mismo tiempo de Daniel, capítulo 12, que el Señor nos ha dado hoy. Por eso, en relación con Daniel 12, estamos un poco leyendo aquí en Apocalipsis, capítulo 11. Y estamos exactamente en el 11 del 11 hoy. A lo mejor es providencial que el Señor nos ha dirigido a hablar del capítulo 11 de Apocalipsis. Queremos entender un poco más claramente cuál es el templo de Dios con el altar y qué es este patio que hay que dejarlo, porque ha sido dado a los gentiles y ellos pisotearán la santa ciudad 42 meses. Pues en primer lugar tenemos que entender que esto está en el futuro muy cercano a nosotros, porque estamos aquí en creo que estamos en la sexta trompeta en este tiempo. Es decir, muy cerca del fin del mundo. Y en este capítulo, en la sexta trompeta, se dice todavía que hay que medir a los hombres, es decir, su carácter.
Esta palabra medir es también sinónima con sellar, ¿sí? Sellar, el sellamiento. El sellamiento se hace midiendo los caracteres, lo que hemos llegado a ser. Y los buenos serán sellados con el sello de Dios, los malos serán marcados con la marca de la bestia. Y así como hemos entendido, todo esto tiene que ver con nuestra mente. ¿A quién queremos servir? ¿A quién nos decidiremos servir finalmente? Porque lo que manda la mente, o lo que entiende la mente, esto determina nuestro carácter. Es decir, la mente determina nuestro carácter y nuestro actuar. Si nuestra mente alaba a Satanás nombrando a Satanás como Dios, es decir, si nos posicionamos del lado de los opresores en este mundo y decimos que ellos son buenos porque el occidente tiene tantos problemas y que ha hecho tantos males, y entonces el comunismo debe ser el bueno. Si hacemos eso, entonces nuestros actos serán en armonía con lo que pensamos. Y entonces esto resultará ante Dios en la marca de la bestia. Esa es la marca de la bestia. Pero los que entienden correctamente el carácter de Dios, los que conocerán a Dios en realidad, en verdad, en todas sus obras, porque a Dios no hay que reconocerlo solamente de la Biblia. Dios pide de sus criaturas, que somos todos, ser reconocido a través no solamente de su palabra, porque no muchos tienen acceso a su palabra, sino ser reconocidos por los que no leen la palabra, ser reconocido en este mundo por su actuar, por sus obras que hace. Y la promesa de Dios en la Biblia es que finalmente toda la tierra será llena del conocimiento de Dios, es decir, del conocimiento de su carácter. Y el carácter, como hemos dicho, es la suma de los pensamientos que tienen que ver con el consciente, los sentimientos que tienen que ver con el subconsciente y las obras que tienen que ver con el atrio, lo que acabamos de leer aquí, o el cuerpo físico. Entonces es la suma de los tres. Es el templo de Dios humano. Ese es el carácter. Este es una persona. Entonces, queremos entender qué significa pisar la santa ciudad. Esto es lo que más interesa aquí. ¿Quién es la santa ciudad? ¿Por qué ha sido dejada a los gentiles? ¿Quién son los gentiles nombrados aquí gentiles? Y luego aparecen símbolos aún más difíciles por comprender desde el versículo 3. Pero primeramente vamos a sugerir una interpretación a todo eso. Recordemos que estamos últimamente, desde que comenzó la guerra en Ucrania, estamos buscando una interpretación real, una interpretación al tiempo que vivimos de la Biblia, de las profecías bíblicas, una interpretación política, es decir, acerca de la política de este mundo, a lo que pasa en el mundo a nivel político,
una interpretación que hemos demostrado en los temas de hasta ahora que es real, que la Biblia en realidad habla de toda la tierra, habla de las naciones, habla de los gobiernos, habla del occidente y de la democracia, y habla del comunismo, habla del nazismo, habla de todos los reinos de Satanás, ¿sí? Habla de la cuarta bestia terrible y espantosa, que es el Imperio Romano en carácter, no como territorio, sino el carácter romano. El carácter romano que hoy lo reconocemos en el comunismo y en las otras dictaduras y los otros gobiernos sedientes de sangre. Porque esa es su característica principal, como está escrito en Daniel capítulo 7. Esta bestia terrible estaba destrozando, desmenuzando, despedazando, pisoteando a todos. Es decir, es una bestia sedientes de sangre de inocentes, de sangre de mártires, de sangre de personas inocentes. Es una bestia genocida. Y todo gobierno que se asemeja en carácter a esto es un instrumento o una parte de esta bestia. Esta bestia que se había pensado que había muerto, que había recibido la herida de muerte, cuando Europa fue liberada y el mundo entero fue liberado por el nazismo y fascismo, por todos estos imperios de muerte. 3 en la Primera Guerra Mundial y 3 en la Segunda Guerra Mundial. Y hemos mostrado nosotros que delante del cuerno pequeño fueron arrancados 3 cuernos o 3 poderes. Y hemos mostrado que 3 fueron arrancados en cada una de las 2 guerras mundiales. La Biblia es exacta. La Biblia nos habla de la realidad presente, de la realidad de estos últimos días. Entonces, entendiendo que la Biblia habla de la situación política en el mundo, y de manera especial Daniel y Apocalipsis habla de la realidad política en los últimos días, podemos entender que el templo de Dios aquí, que tiene 3 partes, pero 2 se deben medir, la tercera no, de momento. 2 de estas partes, que es el templo y el altar, se entiende, a los que adoran en él, son el occidente. Digamos que serían Europa y Estados Unidos, por decirlo así, porque estos encabezan la democracia. ¿Sí? Estos 2 son los símbolos de la democracia. Europa occidental y Estados Unidos. Si estos son el templo que se está midiendo en este tiempo de trompetas, ¿quién es el atrio? ¿A quién representa el atrio? Pues según lo dice aquí, el patio, o el atrio, o el patio, que está fuera del templo, debe representar el otro territorio de este mundo, que está fuera del occidente, y que es pisoteado por los gentiles. Y pisarán la santa ciudad 42 meses. La santa ciudad representa exactamente esta parte
del templo que es pisoteada 42 meses. Se nombra la santa ciudad porque el lenguaje es espiritual, pero los que tienen el Espíritu de Dios van a entender el lenguaje espiritual. Este patio del templo, que es dado a los gentiles, es decir, a los que son enemigos de Dios, son enemistados con Dios, pisotean al pueblo, pisotean a los que moran en esta parte del mundo, es decir, en este reino de Satanás. Aquí se trata de Asia, en una sola palabra, del oriente, de la tierra de Jafet, de la tierra donde los descendientes de Caín en carácter han ido. Caín es el enemigo, es decir, representa a aquellos que son enemigos del carácter de Dios. Caín representa a aquellos que luchan para borrar de este mundo el recuerdo de Dios, la noción de Dios verdadero, Dios de amor. Son aquellos que instituyen, como aquella torre de Babel de antaño, instituyen un reino de terror, un reino sin Dios, sin el Creador, un reino de opresión, un reino de dictadura, un reino de violencia y de opresión a los pobres, a los demás. Estos son los gentiles en este sentido verdadero de la palabra. No hablamos del sentido del Nuevo Testamento, como nombraban los judíos, a quienes nombraban gentiles los judíos, que aquellos gentiles eran mejores que ellos. Ellos eran hijos de Satanás, así les ha dicho el Señor Jesús. Vuestro padre Satanás es, así les ha dicho. ¿Por qué? Porque el carácter de ellos era de esa naturaleza, era semejante al del enemigo. No eran aquellos gentiles donde luego llegó el Evangelio, ellos se mostraron a tener nobleza de carácter, es decir, eran en verdad israelitas espirituales. No, aquí se habla de los gentiles verdaderamente en carácter, es decir, los ajenos de Dios, los enemigos de Dios, los que oprimen a los pobres, a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos. Porque Dios es defensor de todas estas clases de personas. Es decir, los que oprimen a sus prójimos son gentiles en realidad, a la vista de Dios, a la vista de los ojos de Dios. Entonces, aquí se habla de un tiempo de 42 meses, que esto es literal porque Apocalipsis hemos mostrado que es una mezcla de literal y simbólico. 42 meses. Un tiempo último de 42 meses. Esos son los últimos 42 meses de opresión de la cuarta bestia para con los moradores, los inocentes que viven en el patio del templo. Es decir, este mundo completo es el templo de Dios. Dios ha construido, ha creado este mundo para ser su iglesia o su templo, o como queramos decirle. Este mundo pertenece a Dios, no pertenece a Satanás. Pero este mundo fue invadido por Satanás. Y entonces al enemigo finalmente se le ha echado en la tierra de Sinar. Hemos hablado nosotros de la tierra de Sinar en otro tema, que es la tierra del oriente, que es la tierra donde los
dictadores, los opresores, los asesinos, mentirosos, ladrones, todos estos malvados han encontrado una tierra para ellos. Y los pobres e inocentes, el pueblo de todas estas naciones, son oprimidos. Y hemos hablado de Corea del Norte, de China, de Rusia y de otros. Irán, Siria, y ahora vemos que también Israel. Entonces, aquí se nos dice que 42 meses esta tierra estará pisoteada por los gentiles. Versículo 3. Y no daré poder, o no daré, la palabra poder no existe aquí, la añadieron, y yo daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. El lenguaje es espiritual. ¿Quién son estos 2 testigos? Han sido interpretados de muchas maneras a lo largo del tiempo, pero entendiendo que todo esto es político, toda esta es la situación política del mundo. En esta interpretación, ¿quién son los 2 testigos? Vamos a ver. Estos son los 2 olivas, las 2 olivas y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y los devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere dañar, así es necesario que él sea muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía. Y ahora tenemos que recordarnos de Elías. Aquí se habla de Elías. Parece ser que estos 2 testigos son 2 Elías, o son Elías, son el último Elías. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, a que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quisieren. Aquí se nos recuerda de Moisés, es decir, de instrumentos de Dios, de profetas de Dios. Aquí se habla de instrumentos de Dios porque los profetas de antaño fueron instrumentos de Dios para anunciar los males de Israel y para anunciar los castigos, para pedir los castigos también, para traer las plagas o pedir las plagas en caso de Egipto. Pero ahora todo esto es lenguaje espiritual. ¿A quién representa Elías y Moisés en este último tiempo? Aquí se habla de 2 testigos, 2 olivas, 2 profetas, Elías y Moisés, según entendemos aquí. 2. ¿Quién son los 2 profetas a nivel político, hablando de este mundo? Si miramos todo el mundo como una sola nación o una sola iglesia, un solo pueblo, el pueblo de Dios, es decir, la creación de Dios. Todo el mundo pertenece a Dios. El mundo con lo que hay en él es de Dios, pertenece a Dios. ¿Quién son los profetas a nivel político? Los 2 principales. Es claro que Estados Unidos y Europa. Estos tienen el poder de dañar con fuego. Dice que sale fuego.
Ellos tienen el poder de fuego, poder militar, poder nuclear incluso. Tanto Europa como Estados Unidos tienen poder nuclear y poder de castigar a los que los quisiera dañar. Y habla de dañar porque ellos han sido dañados durante los 42 meses. Durante estos 42 meses entendemos que los del oriente claramente son pisoteados, pero también el castigo viene sobre Jacob, es decir, sobre el occidente para corrección del occidente. Entonces, dice que estos han profetizado, versículo 3, estos dos testigos hemos interpretado que son Estados Unidos y Europa. Estos dos testigos que hablan de Dios, hablan de las libertades que Dios ha dado. Hablan de la libertad, hablan del derecho a la vida y a la felicidad. Habla de los derechos humanos. Habla de derechos del reino de Dios. Que todo el universo tiene estos derechos. Estos son los dos únicos testigos que hay en todo este mundo que ofrece o que tiene este gobierno y esta política de libertad y que reconoce estos derechos. Entonces, el Señor los nombra así testigos, sus testigos. Yo daré a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días. Prácticamente son los mismos 42 meses de antes, pero transformados en días. 1260 días. Entonces, en este tiempo de trompetas, porque estamos en trompetas, si van a analizar los capítulos anteriores, van a ver que se suceden en orden las trompetas, y aquí estamos en la sexta trompeta, y se dice que esos 42 meses o 1260 días son un tiempo tanto de opresión o de pisoteo más terrible para con el atrio, el patio, y de lo que entendemos debe ser el oriente. Y también es un tiempo de último profetizar, del último llamar, o el último llamado de Dios al mundo enemigo de Dios, es decir, a los tiranos, a los opresores, a los criminales, a los ladrones, ya el listado de todos los malvados lo tenemos en Apocalipsis. Es un llamado último de Dios a todos estos obradores de maldad en este mundo y opresores de sus prójimos en este mundo de cambiar. Es el último llamado, el último profetizar. Y aquí lo pone de esta manera, profetizarán, porque el papel principal de los profetas ha sido el de llamar al arrepentimiento. El de nombrar los problemas y llamar al pueblo a salvarse del castigo que tenía que venir. Los profetas eran enviados con años a veces antes. Incluso han sido enviados profetas con décadas antes de ser destruida la Jerusalén, por ejemplo, antiguamente. Entonces, estos dos profetas todavía llamarán al mundo a renunciar al fanatismo religioso, al fanatismo político, a las dictaduras y a todos a renunciar a aprovecharse de sus prójimos, de usar al ser humano como esclavos, como
instrumentos para ellos vivir bien. Es decir, como dictadores, como Faraón. Como Faraón usaba al pueblo de Israel para su bien. Entonces es el último llamado, que son 1260 días. Vestidos de silicio. ¿Por qué de silicio? Porque Elías, él profetizó 3 años y medio vestido de silicio allá en las montañas, mientras que en la tierra había decreto de muertes. Eran buscados para ser matados todos los profetas. Y entendemos que ellos tienen el poder de fuego, como dice aquí, de la boca de ellos sale fuego y devora a sus enemigos. Aquí se habla del poder que saldrá de ellos realmente después de los 42 meses. Este castigo tiene que venir sobre todos aquellos que no se van a arrepentir de sus pecados. Y esto lo van a encontrar en el capítulo 15. En el capítulo 16, donde se enumeran las plagas, las 7 últimas plagas, van a ver que al final de cada plaga se menciona que los hombres blasfemaron al Dios del cielo, por ejemplo, versículo 11, 16 con 11, por causa de sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Aquí se menciona, tras cada una de las plagas, que los hombres ya no más se arrepintieron de sus pecados. Esto quiere decir que el fuego de estos 2 profetas consumirán a todos aquellos que han sido marcados o que ellos mismos se han marcado con el carácter de Satanás y que no quieren cambiar, no quieren arrepentirse de su maldad. Este fuego es el fuego de las 7 últimas plagas, el fuego que sale de las bocas de los 2 profetas. Versículo 6. Estos tienen potestad de cerrar el cielo a que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quisieran. Estos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Cómo tiene potestad? ¿Cómo pueden tener potestad estas naciones occidentales de cerrar el cielo? Aquí es un lenguaje espiritual que quiere decir que tienen potestad a nivel mundial de poner embargo, de embargar, de censurar, de prohibir el comercio, por ejemplo, contra estos, contra los malvados, como ha hecho ahora todas las restricciones impuestas a Rusia, por ejemplo. Y no solamente, en el mundo entero hay muchos países que han sido sancionados por el occidente y han sufrido. Las sanciones no son algo teórico, son algo muy real y muy físico. Todo esto se nota en la calidad de vida que el pueblo va a tener después de eso. Entonces, estos 2 testigos tienen poder de embargo, poder a nivel mundial. Tienen que ser esos poderes occidentales que son los principales comerciantes, es decir, compradores de todo lo que viene del occidente, del oriente, de China, por ejemplo,
¿sí? De Rusia, el gas ruso y toda la tecnología china. El occidente es el principal consumidor, pero ellos tienen poder de poner fin a esto. Esto quiere decir que las sanciones económicas hacen parte del castigo, es decir, de lo que pasará en estas trompetas. Esas trompetas, así como hemos visto con Rusia, esto probablemente se aumentará a China y a otras naciones. Las sanciones se aumentarán, se pondrán peor. El cielo, entre comillas, será cerrado para no llover con bendiciones, con bienes, con dinero, con prosperidad, en una sola palabra, para estos países. ¿Qué ha pasado cuando se cerró el cielo y no llovió en tiempo de Elías? El país ha sido destruido, es decir, la economía ha sido destruida. Ya no ha habido fruto de la tierra, los animales han comenzado a morir. Es decir, la economía ha caído totalmente y ha habido pobreza. Y las aguas, convertirlas en sangre. Las aguas son naciones, lenguas, dice la Biblia, pueblos. No sabemos si a esto se refiere aquí, que tienen poder de castigar y de herir a nivel de naciones, es decir, bombas nucleares probablemente. Versículo 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, este acabar del testimonio es el acabar del evangelio, es el fin de gracia, es el momento cuando ya no hay más que hacer por los malvados de este mundo. Ya es tiempo de castigo. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, la bestia de Apocalipsis 17:8, la bestia, y de Apocalipsis 13, la bestia que sube del abismo, la cuarta bestia de Daniel, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Es decir, sabemos que el tiempo de trompetas es un tiempo de castigo para el occidente también. Aunque ellos ponen embargo, estamos aquí en los 3 ayes. Los 3 ayes son las últimas 3 trompetas. La quinta, la sexta, la séptima. Son nombrados ayes porque dice en Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra. Por estos ayes. Dice que los matará. Aquí es un lenguaje simbólico. Se habla de alguna opresión probablemente, o que matará simplemente su testimonio. No sabemos exactamente, pero no se habla de una muerte literal. Versículo 8. Y sus cuerpos muertos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Acerca de la grande ciudad hemos leído en el versículo 2. Pisarán la santa ciudad. Aquí dice santa ciudad, aquí dice, en el 8 dice la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. No es una ciudad, así como en el versículo 2 no se trata de una ciudad, sino de una tierra, de un continente, de los gobiernos
estos del reino de Satanás. De igual manera, creo que en el versículo 8 se trata de los mismos gobiernos que en realidad son Sodoma y Egipto, así como el Señor Jesús ha nombrado Sodoma a Israel, pero no a la gente pobre, no a los campesinos y a los moradores de Israel, sino a los líderes, al liderazgo, a los gobernantes, a los sacerdotes y doctores de la ley, a todos estos que se habían convertido en leones, devoradores de las pobres ovejas que habían ahí. Sodoma y Egipto, porque hay idolatría y hay explotación de los pobres, como en Sodoma. En Sodoma no se admitía pobres. ¿Sí? Ahí solo vivían ricos que mataban, oprimían a los pobres. Y eran muy prósperos en su maldad hasta que les vino el fin. En lenguaje espiritual es llamada Sodoma y Egipto porque son tierras de mucha idolatría, de mucho de despotismo, de dictadura, ¿sí? Como en Egipto, el faraón era el dictador de Egipto, de opresión y de todo mal, de amor al dinero como en Sodoma, de comercio ilícito. Todo eso son descripciones de esta tierra, de esta grande ciudad, donde los cuerpos muertos serán echados. ¿Por qué dice que serán echados? Claramente es un lenguaje espiritual. Y en estos documentales que van a ver, en el documental acerca de Afganistán, van a ver una cosa que hemos visto también en el documental más antiguo que hemos publicado hace unos meses atrás acerca de Mao. Acerca de Mao. Mao tuvo una guerra cultural, la nombró la reforma cultural, una guerra contra el occidente, una guerra para borrar del país, para quemar y hacer olvidarse cualquier recuerdo del occidente, la cultura, toda la música, la ropa, todo lo que podía recordar de la democracia y del mundo libre, él lo borró. Estas dictaduras de Satanás son poderes políticos anticulturales. Son anticulturales totalmente. Es decir, a lo mejor no todos, ¿sí? Porque en China tenemos otra clase de dictadura romana, donde se admite una cultura pero manipulada. Actualmente toda la gente está obligada a estudiar los libros de Mao y otras cosas. La religión está manipulada, hay que adorar a los muertos, a Mao y a otros, así como en Corea del Norte. Pero van a ver en estos documentales, que son recomendados de verlos, este de Mao y este de esta semana acerca de Afganistán, ahí van a ver que en Afganistán también esos talibanes, estos instrumentos de Satanás para traer opresión a los pobres moradores de Afganistán, son anticulturales. Quieren quemar todos los libros, las escuelas han sido prácticamente casi quitadas, los libros no se puede, están al comienzo de su gobierno, han luchado fuertemente contra cualquier recuerdo del occidente. Se castigaban a la gente si
vestían ropa del occidente o leían libros del occidente y otras cosas. Han tenido ahora los que todavía luchan, los afganos que luchan así a manera oculta como pueden, han tenido que, por ejemplo, esconder todos los libros de la biblioteca más grande que tenían. Han tenido que esconderlos para no ser quemados. Eso nos recuerda de los objetos del santuario en tiempo de Jeremías, cuando la ciudad estaba rodeada por Babilonia, que Jeremías recibió de Dios el mandato de esconder los objetos sagrados en una cueva debajo de la tierra, para no caer en manos de los babilonios. Entonces, hay una guerra cultural, como dice aquí también. Y dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Por qué fue crucificado el Señor? Porque se trata del Señor aquí, nuestro Señor. En la plaza, ¿de cuál ciudad fue crucificado el Señor? Pues en la plaza de ninguna ciudad. El Señor fue crucificado fuera de la ciudad. Y se menciona eso para entender nosotros que aquí, en Apocalipsis, es lenguaje espiritual. El Señor fue crucificado espiritualmente hablando, en el corazón o en la plaza, en la ciudad, en la grande ciudad, como queramos decirle, en la nación o bajo el gobierno romano. Hemos dicho en otros temas, cuando analizamos esto, que aquí se trata de Roma, de la cuarta bestia. Fue crucificado por los romanos. Fue crucificado bajo imperio romano y por los romanos. Por eso, aquí se trata de estos reinos modernos, últimos reinos del gobierno romano o del imperio romano de muerte y de terror en este mundo, que son las dictaduras comunistas y otras clases de dictaduras y de fanatismo que oprimen al ser humano en estos días. Entonces estos cuerpos muertos, es decir, vestigios acerca de la democracia, serán muertos, serán quitados, borrados de todos estos países. Ya China ha comenzado desde hace años quitar todas las religiones del occidente. Y vemos también en Afganistán la misma obra hecha por los afganos. En Israel es algo similar, porque ellos no dejan a los hombres, a los niños varones israelitas, no reciben escuela, es decir, estudios superiores. No recuerdo después de qué clase. No son dejados a estudiar en la universidad. Ellos solamente son lavados al cerebro con la Torah. Las niñas pueden aprender otros estudios superiores, lenguajes y otras matemáticas, pero los niños varones no. Tienen que dedicarse al fanatismo religioso. Por eso hay tanto fanatismo adentro de Israel, y como hemos dicho, y como van a ver también ahora, otra vez, en otro video, en este documental más corto que hemos publicado esta semana, acerca de por qué han fracasado todos los intentos de paz entre Palestina y
e Israel, van a ver esta metodología de Israel de conquistar la tierra de Palestina mudándose. Es decir, los civiles se mudan, compran tierras, construyen casas ilícitamente en la tierra de Palestina, ilegalmente. Se mudan alrededor de algún pueblo palestino hasta que lo ahogan y atacan, hacen atentados contra los civiles palestinos. Es una cosa que pasa desde hace décadas y a la cual el occidente ha cerrado los ojos, pero el Señor no. Y el Señor castigará a todos los del occidente que deberían ser instrumentos de Dios y se han unido, han dado su poder a la bestia. Así como dice en Apocalipsis 18, es otra faceta de esa expresión de dar poder a la bestia. Una de las facetas la hemos presentado acerca de Ucrania, porque el occidente seguía comprando el gas ruso o seguía permitiendo a otras naciones en el mundo a comprar de Rusia. Y todo esto es dar dinero, es decir, dar poder a Rusia para alimentar la guerra y la matanza de inocentes en Ucrania. Esto es una faceta y ahora con Israel es la otra, también de dar poder. Estados Unidos, aliado de Israel, está dando el poder a la bestia, a la cuarta bestia, de matar inocentes. Ese es el único deseo de la cuarta bestia, según, vamos a leerlo para aquellos que son nuevos a lo mejor y no han escuchado temas anteriores. Vamos en Daniel capítulo 7, vamos a leer el carácter de la cuarta bestia, para entender el carácter de todos estos gobiernos que matan personas. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y se explica en otros versículos 2 veces más, creo 2-3 veces más, se explica, por ejemplo en 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que tan diferente era de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de latón, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus dientes. Y luego, más abajo, en el 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el último. Cuarto reino, 4 reinos en este mundo, 4 tipos de caracteres de reinos satánicos, 4 caracteres diferentes. Se trata no de reinos, no de naciones, sino de caracteres diferentes de reinos usados por Satanás. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente, es la palabra, no más grande, diferente o cambiado o diferente que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Y ahora podemos entender la relación con Apocalipsis 11, donde hemos leído que en el versículo 2, que pisarán la santa ciudad, pisotearán, es la misma expresión, ¿sí? De pisotear, de matar, de destruir con los pies.
y con las uñas de latón y los pies de hierro, porque la estatua de Daniel 2 tenía los pies de hierro, es decir, los pies de la bestia son de hierro y las uñas de latón. Y con estos mata inocentes civiles. Es una bestia genocida. Vamos a continuar hasta que nos permita el tiempo y TikTok hablar. Entonces, hemos leído el versículo 8, donde hemos entendido que el Señor Jesús fue matado y crucificado por esta bestia también, por la bestia romana. Y ahora los inocentes que mueren en el mundo son matados también por la misma bestia. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán los cuerpos muertos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos muertos sean puestos en sepulcros. No sabemos si son 3 días y medio literales o simbólicos, si son 3 años y medio, 3 días y medio, porque esto pasa prácticamente hacia el final de este tiempo, de 3 años y medio, de las 7 trompetas. Pero parece ser que se llegará a un punto donde todos estos reinos dictatoriales del Oriente se decidirán en borrar cualquier recuerdo del Occidente. ¿Sí? Borrar. Pero esto no durará mucho, porque Dios no permitirá. Y dice aquí, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Hago un paréntesis, la tierra, esta palabra tierra, en Apocalipsis, de manera especial, y posiblemente en otras profecías del Antiguo Testamento, alguna la hemos mostrado nosotros, esta palabra la tierra simboliza el continente asiático, Asia. Hace referencia a la tierra de Sinar, a la tierra donde la mujer ramera ha encontrado refugio. Es decir, el reino de Satanás ha recibido un territorio y un poder, porque en Apocalipsis 13 se dice que se le ha dado autoridad y poder a la bestia. Ha recibido territorio, ha recibido autoridad, poder militar y político en la tierra de Sinar, en la tierra de Asia, en la tierra del occidente. Y dice aquí, a los moradores de la tierra, entendemos que no de toda la tierra, no del mundo, no del planeta, sino de Asia. Y los moradores del oriente, quiere decir, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas, es decir, el occidente, Estados Unidos y Europa, han atormentado a los que moran sobre la tierra del oriente, ¿se entiende? A los que moran ahí. Entonces se regocijarán estos dictadores entre ellos. Hemos visto tantos videos donde, por ejemplo, el gordo, el cerdo, porque la Biblia los nombra así, el cerdo que oprime a la gente en Corea del Norte, que es vecino de otro cerdo, un cerdo más grande todavía. Y hablando de cerdos, es por eso que Jesús ha dicho, tened cuidado a que los cerdos no vuelvan y os despedacen. Se refería a estos países comunistas de Asia, ¿sí? Estos dos cerdos. Entonces hablaba de videos donde se veía este presidente de Corea del Norte como un cerdo así, cuánto se alegraba y cómo se reía y qué carcajada
daba en público cuando lanzaba algún cohete nuevo, y cuando hablaba del occidente y de cómo destruirá Estados Unidos y todo eso. Entonces ellos se regocijan cuando el occidente sufre, cuando pasa algo terrible con el occidente. Ellos hacen fiesta. Así que no es sorprendente que aquí dice que los moradores de Asia se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán dones los unos a los otros. En un documental acerca de Corea del Norte, mostraba todos los dones que había recibido este presidente de Corea del Norte, de otros presidentes del mundo entero. Los tenía guardados, un depósito inmenso, una nave inmensa, de todo tipo de regalos. Se enviarán dones los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra, es decir, a estos gobiernos de Satanás. Y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino grande temor sobre los que los vieron. El lenguaje es espiritual. Recordemos, el versículo 8 nos dice que el lenguaje es espiritual. Es decir, levantarse en los pies, sobre sus pies, significa que estos dos testigos, Estados Unidos y Europa, finalmente purificados por Dios en el sufrimiento, se despertarán, ya no darán más el poder a la bestia, ya harán planes para destruir a la grande ramera y a la bestia por completo, así como lo anuncia Daniel, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Se espantaron porque estos del occidente se alzaron sobre sus pies. ¿Quién más en la profecía del fin del mundo se alzará sobre sus pies? Vamos en el libro de Daniel, capítulo 12. El capítulo 12 es el capítulo que hemos recibido hoy, en este culto mismo por el Señor. El capítulo 12 de Daniel. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado su pueblo de pobres y de oprimidos en el mundo entero. Aquí no hablamos de católicos o de ortodoxos o de adventistas o de evangélicos. No hablamos del pueblo manso y humilde, manso y pacífico e inocente en todo el mundo. No importa su conocimiento de Dios que tenga o que ha podido alcanzar. Es el pueblo de Dios. Es el pueblo que vivirá para siempre con Dios. El Señor no hará un examen cuando venga en gloria y sentará a todos los moradores de la tierra para escribir todo lo que han aprendido de la Biblia acerca de Él. No, porque la mayoría serán paganos, entre comillas, gente que no han podido. ¿Quién en Asia tiene libertad de estudiar la Biblia? ¿Quiénes? Y no se le han permitido, pero el Señor salvará a los que se semejarán con Él en el carácter. Tendrán su bondad, su respeto a su prójimo, generosidad, mansedumbre, espíritu pacífico. Estos son los que conocen a Dios. Y los fariseos y doctores de la ley y todos los teólogos de este mundo
que dicen conocer a Dios probablemente estarán en el otro bando, debido a su egoísmo, porque no han podido entender que conocer a Dios no es memorizar la Biblia o conseguir diplomas teológicas, sino es hacer misericordia con el prójimo y andar humildemente con Dios. Esto es el todo del hombre, dice la Biblia. Y vamos a volver, para terminar este tema, para leer los últimos versículos del capítulo 11 de Revelación o Apocalipsis. Versículo 12 en adelante. El versículo 11, solamente queremos recordar las palabras: grande temor, vino grande temor sobre los que los vieron. Esta palabra grande temor vamos a volver otra vez en Daniel 11, Daniel capítulo 11, para mostrar algo parecido, que creo que es el mismo evento. Daniel 11 con el versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, al malvado, al poder malvado. Lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y aquí tenemos estas nuevas, que aquí son nombradas temor, un grande temor sobre los que los vieron. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquí es un lenguaje simbólico, no es literal. Todavía no es la venida del Señor Jesús. Es subir en la nube. Es, por ejemplo, como pasó en el monte de la transfiguración. Los discípulos subieron en la nube, pero estaban con los pies en la tierra. Estaban subidos en una montaña, en realidad, el monte de Sión, el monte que es el reino de Dios en esta tierra. Pero había una nube ahí, y vieron a Dios en esa escena de la transfiguración. Aquí dice subida en la nube, es decir, es un tipo de venir bajo mi protección, bajo mis alas. Como Moisés subió en la nube, subió en la montaña. Y ahí estuvo a salvo, y ahí fue en gran manera bendecido y protegido. Versículo 13. Y en aquella hora fue hecho un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el terremoto los 7,000 hombres. 7,000 hombres. Y quedó, aquí la palabra significa remanente. Aquí dice los demás, pero es el remanente. O los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. Es el remanente que daba gloria. Aquí se describe prácticamente los últimos momentos del tiempo de las 7 trompetas. Los últimos momentos de gracia, los últimos momentos antes de el Señor declarar el fin de gracia. Porque estamos en la 7ª trompeta desde el versículo 15. Hemos terminado ahora con la 6ª trompeta, ahora entramos en la 7ª, que solamente es declarar el castigo de las 7 últimas plagas. No es un tiempo largo de tiempo la 7ª trompeta. Es cuando se anuncia, se declara, se decide, probablemente se decide por parte de estos 2 testigos que tiene que salir fuego de boca de ellos. Y el 7º ángel tocó la trompeta,
y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por siempre jamás. La misma expresión la tenemos en Daniel 7 varias veces, 3 veces por lo menos, que describe el mismo tiempo. Cuando se termine la gracia, se terminará el misterio de Dios y de su salvación en este mundo, la transformación de los caracteres de todos los que han aceptado esta obra del santuario celestial, y se han decidido los que tendrán el sello de Dios. Y en un lenguaje simbólico se dice: los reinos de este mundo han venido a ser. Es decir, todos los reinos de este mundo han llegado a ser del Señor Jesús, debido a que serán destruidos los malvados. Otra vez la tierra será posesión de Dios y de su reino por completo. De momento no, pero en poco tiempo caerán las 7 últimas plagas que destruirán a todos los malvados de la tierra, y entonces el mundo quedará para ser hecho de nuevo, regenerado después de los 1000 años, y será el hogar de todos los oprimidos y todos los santos de Dios, todos los que han padecido por la crueldad de las 4 bestias, especialmente de la 4ª bestia, y todas las bestias que han habido en los 6000 años de la historia del pecado. Dice aquí: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras, que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. Es decir, aquí se habla de un reinado de Dios, porque ha tomado su grande poder. Esto quiere decir que se levanta Miguel, se ha levantado de su trono, se ha levantado para dar el galardón a todos los malvados de la tierra y también a los buenos. Es el tiempo cuando los 2 testigos van a sacar fuego de sus bocas y van a consumir a todos los opresores de este mundo. Y las naciones se han airado. Ahora habla del pasado, de estos 3 años y medio. O si queremos incluir el tiempo de los sellos, son los 7 años. La semana 70, los 7 últimos años de la historia del mundo. Las naciones, no las occidentales, sino las naciones controladas por Satanás, por el gobierno de dictadores, por el gobierno de Satanás. Y las naciones de Satanás se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. El tiempo es venido para juzgar a los muertos, probablemente los muertos espirituales, porque o puede referirse también a los muertos que serán juzgados durante los 1000 años, y para dar el galardón a los buenos, a los profetas, y también a destruir a los que destruyen la tierra, es decir, a los que destruyeron la tierra y a los que seguirán destruyendo, porque en las trompetas se han usado probablemente armas
de grande destrucción. Se usarán armas químicas, armas biológicas, armas nucleares. Y el templo de Dios fue abierto y en el cielo y el arca de su pacto fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Hemos hablado acerca de esos terremotos. Este es el capítulo que acabamos de leer y que cierra prácticamente el periodo de gracia, el periodo de todavía misericordia de Dios. Con este capítulo se termina la misericordia de Dios para con los malvados y sigue el capítulo 15 y 16, es decir, las 7 últimas plagas que serán castigo por todos los que han oprimido a sus semejantes en este mundo. Otra vez instamos a todos a poder escuchar todos estos temas en orden, por lo menos desde el tema 94 hasta el presente. Y si en algo no van a entender, tienen que buscar más atrás en los primeros temas. Siempre ponemos los capítulos en el título de los temas numerotados. Ponemos los capítulos de los cuales hablamos, así que si son interesados en profecías, van a encontrar ahí siempre capítulos. Y los temas relacionados con Daniel y Apocalipsis y los eventos finales están en el último clamor, en un menú que se llama Daniel y Apocalipsis. Ahí son una parte de estos 130 temas que tiene relación con la profecía y con los eventos finales. Mi consejo es escuchar todos los temas desde el 94 hasta el presente, y si en algo, después de escuchar todos estos temas, en algo tienen dudas o quieren saber más, pueden mirar en la página web El Último Clamor, en Daniel y Apocalipsis, qué temas más hemos grabado en el pasado, desde el comienzo de la guerra hasta el 94, para aclarar más la profecía para aquellos que quieren entenderla por completo y no ser tomados desprevenidos por lo que vendrá sobre cada morador de este planeta para ser probado. Que la paz del Señor Jesucristo, que será la paz eterna, la paz no dada por este mundo, sino la paz que será traída una vez llegado por la segunda vez a esta tierra, que esa paz eterna sea la herencia de todos los que escuchan estas palabras. Es nuestro deseo. Amén. Amén.